Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarle. Gracias por acompañarse de nuestra señal, por continuar con nuestra programación en este jueves 23 de marzo de 2023. Un placer enorme saludarles. Hora del cafecito, gracias a Café Rico, pues ya nosotros también aquí estamos con nuestra tacita. Vamos este día, desde luego, a darle continuidad a la conversación que el día de ayer sosteníamos con el alcalde de San Salvador, Mario Durán, con quien hicimos una valoración del esfuerzo y del rescate y de la restauración del centro histórico de la capital, lo cual en esta tercera fase conlleva precisamente un área que ha mostrado precisamente la emblemática construcción del estilo neogótico que tiene en este caso la iglesia El Calvario, de la cual todos hemos sido testigos. Me gustaría planteárselas, mostrárselas nuevamente para que ustedes podamos apreciar de qué vamos a hablar ahora, sobre todo para poder conocer desde luego lo que tiene como significado el hecho de tener ahora toda esta área en la cual se ubica esta iglesia que está por cumplir 100 años de construcción. Esta construcción está por cumplir 100 años y que sin duda alguna se escondía entre todo el desorden de puestos informales que se habían apostado a su alrededor y especialmente de aquellos locales donde se practicaba, según las investigaciones, algún tipo de práctica de santería, brujería, etcétera, y de ventas que están relacionadas con esto. Lo cierto es que vamos a darle la más cordial bienvenida al padre Elder Romero. Él es el párroco de la iglesia El Calvario, con quien vamos a hablar acerca de lo que significa precisamente ahora tener embellecido o mejor dicho, expuesto este lugar que sin duda alguna representa una belleza importante para la capital. Padre, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por haber aceptado la invitación de estar acá en el programa. Un gusto, Ernesto, pues saludos para todos los amigos que nos ven a través, ¿verdad?, de Canal 21. Sin duda alguna, el Calvario es un hito a nivel arquitectónico, es también patrimonio no solamente como estructura, sino también es un patrimonio espiritual para el Salvador, pero también para la Orden de los Padres Omascos, quienes han querido traer, ¿verdad?, parte de la estructura y de la arquitectura europea a estas tierras cuscatlecas. Y ahora con el reordenamiento, ¿verdad?, encabezada por la alcaldía municipal, el alcalde Mario Durán, pues bueno, esta belleza arquitectónica, pero también patrimonio intangible para El Salvador, ¿verdad?, las prácticas cuaresmales, la Semana Mayor, pues tendrán mejor vistosidad y obviamente atraerá mucho más turismo. A partir de los 80s, acá San Salvador comenzó a sufrir esa metamorfosis de migración de familias y de buscar el sustento y de apostarse desde luego en la calle para generar sus ingresos. Sin duda alguna esto era una situación que poco a poco envolvió desde luego en sus alrededores a esta construcción de esta catedral que sin duda alguna, ahora que se descubre, que se limpia, vemos lo esplendoroso que es, su estilo neogótico y todo esto que decía yo al inicio, de acuerdo a las investigaciones, están por cumplir 100 años la construcción de esta iglesia. Así es, bien, la tradición y toda la historia del templo El Calvario se remonta a 1660, ¿verdad?, cuando el obispo de Guatemala, Monseñor Payo de Rivera, concede el permiso a las autoridades eclesiásticas para que en la villa de San Salvador se pudiera construir una pequeña ermita llamada El Calvario en las afueras. Neto, precisamente el Calvario eran los límites de San Salvador. Y se decide construir esta iglesia, obviamente pues los incendios, los terremotos, dieron diferentes fases y diferentes construcciones hasta llegar a 1924,
cuando la Orden de los Padres Somascos decide construir el primer templo de cemento armado, ¿verdad? Gracias al ingenio y a la visión del reverendo padre Antonio Brunetti y de el arquitecto Barata, ¿verdad? Que tenemos pues también este testigo que a través del tiempo pues se ha manifestado, y es hermoso ver cómo en medio del caos se erige la perfección y la belleza manifestado por medio de este estilo arquitectónico que es el gótico. Obviamente por las diferentes circunstancias sociales, el Calvario y todo el centro histórico de San Salvador se fue llenando de ventas, ¿verdad? De gente que procedía del interior de El Salvador a raíz del desplazamiento forzado, a causa de la violencia, la guerra, luego el asedio de las pandillas, ¿verdad? Que buscaban en los predios, en los alrededores de El Calvario, una manera de subsistir y de llevar el alimento a casa. Y de esta manera, digamos, se va transformando el centro histórico, pero de manera particular los contornos del histórico Templo del Calvario en lo que fue hasta hace una semana. ¿Era tan grande o de gran magnitud el tema de las ventas informales? ¿En algún momento pasó por su mente, padre, que ya no las iba a tener como está hoy? Bien, creo que fue una lucha de todos los sacerdotes, inclusive en los 90s hemos tenido un sacerdote que fue agredido, que fue golpeado en su intento de mantener el orden, al menos en el andén que rodeaba el templo. Sin embargo, pues la verdad nunca lo imaginamos, creíamos que era parte ya de la dinámica del histórico templo, y pues bueno, con la acción ahora de la alcaldía municipal, del alcalde Mario Durán, vemos el Calvario como lo ha sido hace 50 años, ¿verdad? Precisamente el miércoles de la semana pasada, cuando ya se podía percibir el Calvario, ese mismo día empezaron a llegar turistas, empezaron a llegar personas que tenían 20, 30 años de no visitar el Calvario, de no visitar el centro histórico. Nos ha cambiado y nos va a cambiar la realidad del templo ahora, por ejemplo, en el tema turístico. En el tema de fe, incluso muchos, a lo mejor, sin duda alguna, buscan un aposento de esa naturaleza para ir desde luego, a hacer sus meditaciones, sus reflexiones. Y la dinámica del Calvario siempre ha sido una pastoral de santuario, porque si tú te fijas, Ernesto, no es que tengamos en los predios o en el territorio parroquial área habitacional, es más que todo comercial. Sin embargo, personas de los planes de Rendero, de Panchimalco, de Mexicanos, inclusive del Volcán, que son los peregrinos del Calvario, y ahora cambia aún mucho más la dinámica de este histórico templo. Ahora, cuando yo le hice la pregunta de que si se imaginaba, era precisamente porque es un lugar que sin duda alguna no solo representó el sostén para la familia, sino que también en su momento representó el nicho o el centro de operaciones delictivas. Me lo explicaba muy bien el día de ayer el alcalde de San Salvador, a quien tuve la oportunidad de tenerlo acá, y decía, hay una red, decía, que posee puestos en los mercados y los pone a alquiler, pero también hay otra declaración más allá de esta, donde, Ernesto, muchos jóvenes no podían entrar en esa zona. Si entraban, ya no salían. Era tan evidente, abiertamente del conocimiento de este tipo de operaciones delictivas ahí en los contornos. Bien, yo puedo dar fe que al menos con nosotros nunca se metieron. Fueron muy respetuosos del templo, de los religiosos que regentamos dicha estructura, dicha parroquia. Sin embargo, pues los índices hablan, ¿verdad? Asesinatos, extorsión, teníamos también el mercado negro. Puedo decir también de que había mucha gente honrada.
había mucha gente honrada, gente trabajadora, gente que buscaba el sostén de su hogar, de su familia, pero también habían personas que, como en todo, ¿verdad? Que se dedicaban y que pertenecían a estructuras criminales. El 2014 fue uno de los años más violentos en los predios del Calvario. Era una odisea, pero también un reto para nosotros cómo cuidar a nuestros jóvenes. Porque aunque parezca extraño, el Calvario no solamente es una estructura de museo, es una parroquia viva que tiene jóvenes, que tiene niños, que tiene diferentes apostolados, la pastoral social, la pastoral de acompañamiento. Tiene toda esa organización, llegan jóvenes que... No quisiera ser osado en decirlo, pero es una de las parroquias más vivas y con más actividad pastoral de todo el centro histórico. Entonces, el reto era cómo resguardar a nuestra propia gente. Como les repito, ¿Cómo hacían para que ellos no sufrieran, digamos, agresiones? Fueron años bien difíciles para los jóvenes, ¿verdad? Los mismos padres de familia, el joven no podía llegar a nuestro templo si no era acompañado de los padres de familia. Por ejemplo, nos ha tocado que intervenir. Una vez, recuerdo, una persona fue atacada con una arma cortopunzante y llegaba, fue histórica esa fotografía, y llegó a las gradas de la iglesia todo ensangrentado frente a la imagen de Jesús Nazareno. O sea, sí, el Calvario ha sido testigo de toda esta praxis en la cual todo el crimen organizado también se había apoderado de esta área, pero también el Calvario es testigo de personas que de verdad luchan y que se esforzaban, nuestros feligreses, pues. O sea, hay dos caras en esto, me quiere decir. Hay dos caras. Sobre todo porque, ¿verdad?, cuando vemos el componente social, sin duda alguna esto representa también una realidad de la cual no podemos negar. Exacto, o sea, es verdad, habían personas que se dedicaban a delinquir, pero también habían personas buenas, personas luchadoras, y pues con el reordenamiento han sufrido, digamos, esta metamorfosis del centro histórico. Sin embargo, nosotros como iglesia hemos abogado siempre ante el Consejo Municipal, ante el alcalde Mario Durán, y él pues nos ha prometido también a nosotros como iglesia de que estas personas van a ser reubicadas en lugares dignos, ¿verdad? Muchas veces estamos acostumbrados al caos, al desorden, y cuando llega nos da miedo porque nos hemos acostumbrado tanto a esta dinámica, ¿verdad?, de la calle, del comercio informal, y creo yo que es una buena oportunidad también para las personas que en este momento pues van a ser reubicadas en lugares dignos, y nosotros como iglesia le hemos pedido al alcalde y vamos a seguir velando para que esto suceda, para que ganemos todos, ¿verdad? Le pregunté hace unos minutos sobre si en algún momento pasó por su mente de que iba a tener limpia la zona para poder de alguna manera mostrar lo que realmente representa una iglesia, una ermita o un lugar, un aposento, ¿no?, para cualquier feligrés que llegue a hacer sus reflexiones. ¿Qué pasa ahora por su mente cuando la ve ya limpia, ¿no? Y dice, bueno, porque la verdad que para muchos nos impresiona ver una infraestructura que tan invisibilizada estaba precisamente por ese desorden. Y hablo de desorden sin el menosprecio a muchas familias que sin duda alguna buscaban el sustento de una forma muy legal y muy honrada, ¿no? La respuesta es simple. Nunca nos imaginamos que el Calvario iba a modificar esta manera de comercio informal. Nunca. La verdad, nosotros ya nos habíamos hecho a la idea de que el Calvario, ¿verdad?, la iglesia del Calvario tenía como parte de su contexto pues todas estas ventas. Ahora, cuando vemos el histórico templo pues libre de las ventas, libre del comercio informal, pues obviamente nos reta,
nos reta, porque no solamente somos custodios de un edificio histórico, sino también... Sí. O de un museo. Exacto, no es un museo, es una iglesia viva que ahora nos cambia totalmente la dinámica, que incluso personas que no profesan la fe católica llegan a admirar, que llegan visitando a nivel arquitectónico la estructura, y por ende también creemos que es una buena oportunidad para nosotros de evangelizar. Yo siempre he dicho, hay una frase de un filósofo alemán que dice: la belleza salvará al mundo, y la belleza tiene que ver mucho con Dios. Y en el Calvario también podemos percibir esta belleza, este orden, esta simetría en cada una de las columnas que nos hablan de Dios y de las proezas que los seres humanos podemos llegar a hacer, y que cuando se encausan desde la perspectiva de Dios, dan culto sin decirlo, ¿verdad? Y creo yo que también el reordenamiento del Calvario y de todo el centro histórico nos van mostrando de que cuando hay un orden, cuando hay una intencionalidad de hacer las cosas bien, ganamos todos. ¿Nunca hubo una gestión directa, o sí la hubo y no hubo respuesta de las autoridades para limpiar esa zona anteriormente? En los años 90, recuerdo padre Tarditi, que al final terminó golpeado, hizo una y otra vez las peticiones. Golpeado por algunos vendedores. Por algunos vendedores. Y que aclarar esto, Ernesto, los vendedores no eran nuestros enemigos, por el contrario, nos cuidaban, estaban pendientes de los portones. Los vendedores. Los malos eran gente buena, gente... Los incursionistas, que eran los delincuentes. Y que yo no sé ni quiénes eran, pero yo sé, porque hubo asesinatos, sé que habían asaltos, sé que habían extorsiones, pero los vendedores eran son nuestros amigos. Confesionario nunca llegaron a decir: mira, padre, hice esto. No, porque al final de cuentas ni siquiera quienes andan en estas estructuras ni siquiera son respetuosos de Dios, ¿verdad? No hay ni arrepentimiento de ellos, ¿no? Exactamente. Sin embargo, la gente buena, la gente... a nosotros, por ejemplo, hace 2 semanas antes, cuando ya se oían los rumores de la reubicación, llegaron a nuestra iglesia a hablar con nosotros. Algunos creían que era cuestión una del petición templo. De ustedes, sí. Nosotros aclarábamos de que era una cuestión municipal, era una política municipal de ordenamiento, ¿no? de la alcaldía. Y pues bueno, en ese sentido también nosotros nos ofrecimos y lo hemos hecho, y agradecemos también la apertura del alcalde Mario Durán en que nosotros también intercedemos por estas personas, porque si bien es cierto, creaban un aspecto no tan agradable para el templo, ¿verdad? Pero era su fuente de trabajo, y el alcalde junto con sus asesores nos han prometido que van a ser reubicados en lugares dignos, en lugares donde ellos también puedan estar seguros, y nosotros confiamos en la autoridad municipal, confiamos en la palabra del alcalde Mario Durán, y vamos a estar ahí, ¿verdad? Velando, no solamente cuidando el templo como estructura, sino también a la gente sencilla, la gente trabajadora, y vemos muy buena voluntad política de parte de la alcaldía de San Salvador. Aparte de ello, usted estaba también rodeado de puestos de santería, de mucha brujería, tenía prácticamente de vecino al diablo. ¿Cómo lidiaba con eso, padre? Perdón, un poco para conocer la experiencia. Bien, mire, a mí siempre me gusta ganar, Ernesto. Yo ni siquiera le pongo atención a esas cosas, ¿verdad? Obviamente se sentía el olor del puro, de sus hierbas, a veces nosotros celebrando la Eucaristía. Ahí nos han dejado puros. Yo bromeando en una homilía les decía: no los gasten, porque ninguno de los padres aquí fumamos, ¿verdad? Que nos pusieron unas calaveras, que nos pusieron, bueno... yo estoy más que seguro y ni siquiera le presto atención a estas cosas, porque estamos del lado del que gana. Entonces, en este sentido, ni siquiera me genera y ni siquiera es motivo de pensamiento o de dudas, no, estamos con Dios, y Dios, al final de cuentas, con su amor y con su ternura,
es quien vence, ¿verdad? Había muchas prácticas de vudú, por cierto, lo mostraban en su momento, cuando hoy que hacían el ordenamiento, ahí están estas imágenes. Igual también en las redes sociales se viralizó un video donde unas personas colocaban en el muro perimetral del Calvario unas calaveras y estas cosas, ¿verdad? Pero entonces, yo no... Eran aspectos de curación amorosa también, ¿no? Había de todo en eso. Había de todo. Pero sin embargo... ¿Era tedioso lidiar más con ellos o con los vendedores comerciales? Los vendedores son nuestros amigos. Estas personas, no eran ni siquiera foco de atención para mí, ¿verdad? O sea, ni siquiera entraban pues dentro de nuestra estructura pastoral o mental. Así que ni siquiera fueron ni incómodos. O sea, lo malo es mejor ignorarlo, ¿verdad? Ahora viene el reto de preservar, porque entiendo que la alcaldía llega hasta la acera, ¿no? Ahora viene introspectivamente el trabajo de ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a revitalizar por ejemplo, su pintura, etcétera? Cabe destacar que cuando hablamos de 100 años, ¿sí? Al estilo de la novela del colombiano, ¿no? 100 años de soledad. ¿Sí? Bueno, diría yo que son 100 años de conocer qué ha sido de San Salvador, precisamente. Ha visto varios terremotos y se mantiene vigente su infraestructura, digo, intacta, ¿cierto? Sí, bien. El Calvario es un legado para la Orden de los Padres Somascos. Es el primer templo de los hijos de San Jerónimo Emiliani en construirse en América, y es el primer templo construido de cemento armado, como lo decía anteriormente, gracias al ingenio y a la visión del padre Antonio Brunetti y del arquitecto Barata. Obviamente en el 21 el Calvario, en medio del comercio, en medio digamos de todas estas ventas, fue sede mundial de la clausura del año jubilar de la misión por los 100 años de presencia somasca en América, y vinieron de Nigeria, de Brasil, de Estados Unidos, de México, de todos los lugares, de los más de 28 países donde nos encontramos los somascos, y se hizo una muy buena inversión en remozar y en restaurar el interior del templo. Ahora estamos trabajando por la fachada, que está bastante dañada, tiene varios daños a causa de los terremotos, a causa pues obviamente del tiempo que pasa. Sin embargo, ya estamos ahora trabajando en proyectos para gestionar a nivel internacional, también con la empresa privada dentro del país, y obviamente el templo, al ser una estructura que es patrimonio nacional, pues obviamente tendrá que intervenir Ministerio de Cultura, porque obviamente no es querer pintarla por pintarla, como han salido algunas leyendas ahora urbanas, ¿verdad? Que no se puede pintar porque todos los que han intentado han muerto, y van tantas cosas que hay muchas historias alrededor de todo eso. Por eso se conserva como natural, prácticamente nunca fue pintada. Nunca fue pintada, de que habían 2 torres y que una se cayó y que por eso cortaron a otra. Bueno, infinidad de cosas que van surgiendo y que ahora, pues en diálogo con la alcaldía, vamos a fomentar los tours nocturnos dentro del histórico templo, para que también la gente vaya conociendo la historia de esta estructura tan hermosa, no solamente a nivel arquitectónico, sino también a nivel de fe. Esta Semana Santa será totalmente diferente a como lo ha sido en años anteriores, y creemos que el Calvario se convertirá en un referente no solamente de la piedad popular, sino a nivel arquitectónico para todo El Salvador. No hay vuelta atrás con esto, y no debe existirlo, ¿no? En términos de que lo que ya se recuperó, porque entiendo, y conversaba ayer con el alcalde y me decía, vamos a hacer incluso una pequeña placita alrededor, en la parte, a un costado de donde está la iglesia. También ustedes tienen como una especie de patio, ¿no? Lateral, que también estaba, me imagino, escondido entre medio
de todos los puestos de venta, ¿no? Como lo decía al inicio, cambia totalmente la dinámica pastoral de la iglesia. Enfrente también tienen un edificio, ¿no? Ese edificio funcionó como Colegio Sagrado Corazón, ahora el que está en Escalón. También fue una estructura utilizada como orfanato para los padres somascos, ahora le pertenece al municipio, ¿verdad? Está en manos de la alcaldía municipal. Y pues obviamente todas estas estructuras que rodean el Calvario, porque no solamente es nuestro templo, pues serán también, me imagino yo, remozadas. A nosotros también nos cambia la dinámica, tenemos nuevos retos para la conservación, para que a nivel estético el templo se pueda lucir, ¿verdad? Así que pues también nos tocará que sentarnos con la comisión y con las autoridades del centro histórico para ver también cómo nosotros podemos mantener, remozar y sobre todo custodiar este patrimonio, no solamente de la Iglesia Católica, no solamente de la Orden de los Padres Somascos, sino del país entero. No tiene nada que ver entre un rol o un acompañamiento político, todas estas acciones y el beneplácito de lo que se ha hecho. Mire, todo lo bueno se debe de aplaudir, independientemente venga de donde venga. Una frase de uno de los padres de la iglesia, de los santos padres de la antigüedad, decía: el bien, venga de donde venga, viene de Dios, ¿verdad? Nosotros damos nuestro visto bueno ante las acciones que se están haciendo, velamos y lo vamos a seguir haciendo por las personas que han sido reubicadas para que estén en lugares dignos, y como lo decimos, vemos una muy buena disposición, un buen diálogo entre las autoridades municipales, y esta apertura nos da buen indicio de que las cosas se van a hacer bien. Vamos a, desde luego, a conocer. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, sin duda alguna, como usted lo dijo, esta celebración de Semana Santa va a ser diferente, ¿no? Sobre todo porque también recorre el destino de una avenida que se conoció como el Calvario, o sea, el Calvario, ¿no? La calle de la Amargura. Calle de la Amargura, famosa, ¿no? La calle de la Amargura. Que conectaba precisamente con otra iglesia histórica, que es la iglesia San Esteban. de San Esteban, que entiendo está destruida. ¿Qué perspectiva se tiene ahora para reconstruirla? Me gustaría hablar de eso cuando regresemos, hablando un poco de la historia misma de esta emblemática, templo que se ubica en una de las zonas que pertenece a esta tercera fase de rescate que está haciendo la alcaldía en el centro histórico de la capital. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el padre Elder Romero. Él es el párroco responsable de la iglesia El Calvario, iglesia que desde luego representa en esta tercera fase del reordenamiento, desde luego, una parte muy importante que mostrar del histórico San Salvador. Nos habíamos quedado, padre, para hablar acerca del tema de la conexión que tiene precisamente con una de las principales avenidas y calles. Por ejemplo, esto de la calle de la Amargura. ¿Por qué en su momento se le conoció esto de la calle de la Amargura? ¿No? Que entiendo que eso es que conecta precisamente con la iglesia San Esteban, ¿no? Bien, cuando hablábamos de este decreto de erección de 1660 del obispo de Guatemala, don Payo de Rivera, es precisamente para la celebración de las actividades cuaresmales, de las celebraciones cuaresmales y de la Semana Santa. Y se decide construir los 14 pasos en la calle de la Amargura. Mucha gente le llama la Amargura porque cree que porque era difícil, por el acceso. No, se le llama la Amargura porque es la calle de la Vía Dolorosa que conecta la iglesia de San Esteban hasta la iglesia del Calvario, de donde iniciaba, ¿verdad? En esta ermita de San Esteban iniciaba el Vía Crucis en los viernes de Cuaresma, sí, y el viernes de la Semana Mayor, de la Semana Santa, terminando con
con la 14ª estación en la iglesia del Calvario. Todavía podemos ver en la calle de la Amargura, en dirección recta, ¿verdad? Todavía los pasos estaban escondidos en medio de los los lugares de comercio, de los puestos de venta. Todavía están ahí algunos de los pasos. Obviamente haremos la petición a la alcaldía que se conserven, porque es lo más antiguo que hay, ¿verdad? Desde 1660, haz de cuenta, más de 360 años de que se mantiene esta tradición, y por eso las prácticas de la Cuaresma y de la Semana Santa fueron declaradas como patrimonio intangible de la nación por parte de la Asamblea Legislativa hace ya varios años, ¿verdad? Entonces, pues este recorrido procesional se sigue manteniendo. Lo hacíamos aún en medio de las ventas, como parte, ¿verdad?, y una expresión de nuestra fe, pero parte también de la tradición de la ciudad capitalina. Hay un calendario ya previo para la celebración que creo que ahora va a tener otra connotación, ¿no? Hoy con motivo de las Semana Santa, ¿no? En octubre del año pasado... Hoy, antes cerraban a las 6 y hoy están cerrando a las 8 de la noche. Sí, nos está cambiando totalmente los horarios. Antes se abría de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora se están extendiendo los horarios. Estamos ahí viendo también cómo podemos dar también un servicio para aquellas personas que desean conocer el templo. ¿Hay misas? Tenemos Eucaristías a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, de lunes a sábado, y los domingos misa de 7, de 9, de 11 de la mañana, 4 de la tarde. Como lo decía anteriormente, somos una parroquia viva, somos una parroquia con mucha actividad pastoral, y para que lo sepas, y también nuestros amigos televidentes, este año la parroquia del Calvario tendrá 23 procesiones en todo el 2023, ¿verdad? Desde octubre del año pasado nos reunimos con todo el Consejo Parroquial para las diferentes actividades que se realizarán en el siguiente año, así que no hay nada a la improvisación en nuestra parroquia, no hay nada que quede a la improvisación, todo está normado, todo está planificado, y ahora obviamente con estas acciones municipales del reordenamiento, pues nuestra Semana Santa Somasca, nuestra Semana Santa Mayor, esta Semana Mayor recobrará, ¿verdad?, y tendrá mucho más realce que otros años, sin duda alguna. Vayámonos adentro. La iglesia cuenta con varios altares. Incluso entiendo que está la Última Cena, y digo entiendo porque tengo previsto visitar ahora que ya está en mejores, digamos, condiciones de ambiente, para llegar y llevar a mis hijos a conocer precisamente cómo está este templo. Entiendo que también hay una réplica de la Última Cena de Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Sí, bien. El templo, si es hermoso por fuera, por dentro tiene muchos detalles únicos en El Salvador. Si es bonito por fuera, es hermoso por dentro. Es hermosa por dentro. Dicho que dice, ahí está, ¿eh? Estas son las imágenes. Es hermosa, por ejemplo, las columnas, ¿verdad? Las ojivas típicas de la arquitectura gótica dan esta sensación, ¿verdad?, de verticalidad, que es a lo que nos invita el estilo arquitectónico gótico, ¿verdad?, de tender el alma hacia lo alto, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes altares, el altar mayor, por ejemplo, con mosaicos de oro, la imagen del Divino Señor del Calvario, que también en el 2013 sufrió un incendio, pero que ha tenido una restauración magistral para que esta imagen tan antigua también pudiese pues presidir el altar mayor. Tenemos mosaicos venecianos. Recordemos que el fundador de la Orden de los Padres Somascos, San Jerónimo Emiliani, era véneto, era de la ciudad de las aguas, ¿verdad?, Venecia. Por ende, hay muchos detalles traídos de esta ciudad. Por ejemplo, las estaciones del Vía Crucis hechas con mármol de Carrara, que era el lugar donde el mismo Miguel Ángel iba a traer el mármol para sus obras de arte. Por ejemplo, en el altar, en el altar mayor, ¿verdad?, esta réplica esculpida en mármol de la Última Cena que tú mencionabas.
la imagen de San Jerónimo Emiliani, la imagen del Divino Señor del Calvario que tiene, ¿verdad?, más de 370 años, ya ronda ahora los 4 siglos de su existencia, el Cristo llamado el Conquistador, porque venía con los conquistadores y se delegó para estar en el Calvario desde la época colonial. Así que el Calvario no solamente es una estructura hermosa a nivel arquitectónica, sino que también guarda detalles que se han convertido en patrimonio para la iglesia y para todo el país, además de las diferentes expresiones de fe que alberga este histórico templo. Bueno, aquí alguien me preguntaba, Ernesto, de hecho toda su infraestructura del Calvario es todavía un poco más atractiva a diferencia de cómo estaba en su momento catedral. No estamos hablando de competencia, me dice ahí, sino más bien de apreciar lo bello que es el diseño que tiene esta versus lo que tenía antes. Que por cierto, dice ahí, los azulejos que tenían eran un poco controversiales, lo que tenía catedral en aquel entonces, ¿no? Sí, bien. Que por cierto, los quitaron, ¿no? Si no estoy mal, creo que han sido retirados. Sí. Recordemos, la iglesia empieza a construirse en 1924. Todavía tenemos una concepción tradicional de la iglesia, inclusive en su arquitectura. Y los padres somascos también han querido traer algo de su tierra natal. Y una extensión de Italia, una extensión de Europa es prácticamente el Calvario. No necesitamos ir a Notre Dame, no necesitamos ir a Europa para ver este estilo tan hermoso que no solamente es en el exterior, sino que también en el interior resguarda pues estos mosaicos, las 14 estaciones, imágenes muy antiguas, y todo el conjunto del Calvario, la verdad, dan como producto una experiencia hermosa, tanto para los creyentes como para los amantes del arte y de la arquitectura. La iglesia de San Esteban, que siempre acompañó cualquier actividad de conexión con el Calvario, piensa recuperarse, porque entiendo que no hay nada, ¿no? Sí, después del incendio, después del siniestro, pues prácticamente quedó en ruinas. Solo tenemos, digamos, como testigo el piso sí, de la iglesia. Ya la iglesia de San Esteban no pertenece a nuestra jurisdicción, pertenece a la parroquia de la Merced, ¿verdad? El reverendo padre Irineo tiene como proyecto, ¿verdad?, la construcción de dicho templo, y pues junto con su feligresía están en lucha para volver a construir tan icónica capilla. ¿Qué viene ahora que se muestra del trabajo de ordenamiento y sobre todo también, como usted dice, para revitalizar? No es que ha estado apagada en cuanto a su función de fe, pero ahora resuelto el problema, digamos, social que tenía. ¿Qué viene ahora por él? Bien, la alcaldía ya ha hecho lo que tenía que hacer desde su política y sus líneas de acción. Ahora, como parroquia, pues nosotros seguimos revitalizando, no solamente remozando la estructura, sino revitalizando, digamos, todas las estructuras de fe que tenemos. Este año hemos tenido 4 pilares, 4 ejes transversales en nuestro proyecto pastoral, que es: le estamos apostando a los niños, a los jóvenes, a la formación permanente y a la piedad popular, ¿verdad? Y es en base a esto que estamos trabajando. Somos una parroquia viva, y ahora con la facilidad de acceso seguramente tendremos más feligresía, aún más de la que ya tenemos, y obviamente hemos incluido, ¿verdad? Hace 2 semanas teníamos el Consejo Pastoral, esta nueva realidad en la cual nos tocará que dar también el mejor servicio de acogida, de fraternidad a todas aquellas personas que quieran conocer parte de la historia de la ciudad capital en medio del Calvario. Un dato digamos hermoso es de que el general Barrios, ¿verdad?, su funeral fue en la iglesia del Calvario. De ahí salieron en cortejo fúnebre hacia el cementerio de los Ilustres, y por eso esa calle se llama Gerardo Barrios. Qué bueno, mira, en recuerdo otro dato bien importante que conocer.
de la historia, el por qué razón de la famosa calle Gerardo Barrios. Así es. Fue ahí donde pasó el féretro entonces y la misa de cuerpo presente fue en la iglesia del Calvario. En la iglesia del Calvario, obviamente, por ejemplo, parte de la memoria histórica, la iglesia del Calvario fue la primera iglesia que tomaron, por ejemplo, todos los movimientos sociales. La iglesia del Calvario fue tomada, fue la primera acción de los movimientos sociales, fue en el Calvario. Y bueno, esta estructura guarda mucha historia que será... De cómo se fundó San Salvador, de cómo fue San Salvador en sus inicios. Después del Calvario no había más. Ya no había nada. Ese era el límite de la ciudad capital. Teníamos La Vega, teníamos ahí en La Vega también histórico, tenemos otra iglesia, ¿no? Exactamente. Pero es una historia que nos toca que descubrir, ¿verdad? Como capitalinos y como salvadoreños, a partir de este descubrimiento de esta joya que ha vuelto a brillar. Bueno, el origen de nuestra concepción misma es también conocer nuestra propia historia, y esto viene por varios caminos, ¿no? Por los libros que se dictan a través del tiempo, como también de la misma fe que cada quien profesa, ¿cierto? Así es. Y bueno, el Calvario, hay un salmo que dice: la amargura se me volvió paz. Esta es la idea del Calvario, recorrer la calle de la amargura para entrar a esta estructura tan hermosa donde los somascos hemos apostado a que sea un lugar de paz. Eso significa somascos, ¿verdad? Eso significa somasca en Italia, este terruño, lugar de paz para nuestro fundador. Y esto es lo que queremos y es lo que procuramos en cada una de nuestras estructuras, en la Ceiba de Guadalupe, en la parroquia Santos Niños Inocentes, en el Calvario, que son iglesias regentadas por los religiosos somascos, que sean lugares de paz, que sean lugares de encuentro, que sean lugares de experiencia con Dios. A ver, ya para finalizar, porque el tiempo se nos está agotando, Padre, ¿se tiene previsto llevar a cabo la iluminación, que es, una de las acciones que hace precisamente la revitalización y lo atractivo del centro histórico para la infraestructura de la alcaldía, del templo? Sí, hay muchos proyectos. Está la iluminación externa e interna de manera arquitectónica. Luego tenemos, por ejemplo, lo de los tours nocturnos, ¿verdad? Que van a estar conectados con el necroturismo que se hace en el Cementerio de los Ilustres. Por ejemplo, el sábado previo al Domingo de Ramos tenemos un concierto. El miércoles santo tenemos otro concierto con la Orquesta de San Salvador. El 12 de mayo estará la Orquesta Sinfónica Mayor del país. Por ende, vamos a tener fusiones entre fe y cultura, ¿verdad? Para que aquellas personas que quieran también conocer el templo desde otra perspectiva lo puedan hacer. Y por ende, creemos que el Calvario se va a convertir en un oasis de espiritualidad y en un oasis de cultura y de expresión, ¿verdad? De el mismo Salvador, del mismo El Salvador, ¿verdad? En donde todos los salvadoreños nos sintamos identificados, pero también orgullosos de todo nuestro patrimonio en el centro histórico, pero sobre todo del patrimonio de fe, de cultura, pero sobre todo de la visión que han tenido pues nuestros antepasados en dejarnos una joya tan hermosa como el histórico Templo del Calvario. Es de aprovechar las condiciones en las que está ahora y no dar, como lo decía hace unos minutos, marcha atrás, porque ayer, por cierto, y voy a tomarme así un minuto, decía el alcalde, denunciaba que personas inescrupulosas estaban enviando niños y personas de la tercera edad a vender a las zonas que ya habían sido recuperadas, y que esto era una forma de querer provocar precisamente lo que se está haciendo para quedar mal con la población, ¿no? Bien, a nosotros nos han llegado rumores, amenazas de que en la procesión van a incendiar la imagen de Jesús Nazareno, que el Cristo. Creemos, y lo decía yo anteriormente, Ernesto, muchas veces le tenemos miedo al orden y muchas veces hacemos del caos una regla de vida. Creemos, ¿verdad?, que
las acciones que la alcaldía está realizando es para mejorar. Nosotros como iglesia queremos ser garantes de que estas personas que han sido pues reubicadas puedan tener lo más pronto posible lugares dignos en los mercados, ¿verdad? Para que también ellos puedan ganarse la vida de manera honrada y también podamos disfrutar de la belleza del centro histórico de San Salvador. Bueno, y es que la verdad que la iglesia cristiana, y hablo de la iglesia cristiana sin denominación, está pasando hoy momentos bastante difíciles. Veamos el caso de Nicaragua, que es muy, digamos, que ha logrado tener dimensiones bastante álgidas, ¿no? ¿Qué piensa del caso de Nicaragua, así ligeramente, no? Bien, hay dictaduras no solamente políticas, sino dictaduras que endurecen el corazón. Y cuando ya no hay diálogo, cuando ya no hay apertura cuando las personas pueden pensar diferente, vemos casos bastante lamentables como en Nicaragua. Hace unos días ha salido el último diplomático de la Santa Sede del país vecino. Y pues bueno, creo que también es una lección para todos. Debemos de tener apertura, tenemos que tener diálogo de los unos para con nosotros. Los vendedores cuando llegaban al Calvario que querían hablar conmigo, vengan, hablemos todos, no pasa nada. Creo que dialogando y cediendo unos a otros podemos construir cultura de paz. En Nicaragua la historia es otra, obviamente, ¿no? Más difícil. Gracias por haberme acompañado y sobre todo el habernos dado pormenores acerca de lo que representa este templo, no solo desde el punto de vista para los feligreses, ¿no? Sino que también para los que nos gusta el arte, los que queremos ver una ciudad embellecida, ¿verdad? Y por supuesto también con las dimensiones sociales de justicia, como usted bien lo decía. Esperamos que la gente, aquellos honrados que se ganaban el pan de cada día, puedan ser reubicados y puedan continuar con sus actividades económicas. Padre, ha sido un gusto conocerlo, espero verlo, voy a tener previsto visitarlos. Más que invitado. Sí, ¿verdad? Le agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación de venir al programa. Muchas gracias, Ernesto, y muchos saludos para todos los amigos que nos ven a través de este canal e invitarles para que puedan asistir al Centro Histórico en lo que falta de la Cuaresma y de la Semana Mayor. Muchas gracias. Así es, los servicios de Eucaristía, me dice, están de lunes a sábado, 7 de la mañana, 5 de la tarde, los domingos, 7 de la mañana, 9, 11 de la mañana, 4 de la tarde, y pues les invitamos a que nos puedan seguir a través de nuestras plataformas digitales para que puedan estar informados de todas las actividades que tendremos en la Semana Mayor. Una iglesia también moderna, ya una actualizada, iglesia, ¿no? Viva, una iglesia que manifiesta en su estructura la belleza de la gente que en ella sirve. Bueno, le agradezco muchísimo, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con la directora del Seguro Social, la directora general del Seguro Social, la doctora Mónica Ayala Guerrero. Así es que vamos a hablar acerca de muchos proyectos, la inauguración del Centro Especializado Integral de Atención Ambulatoria de La Ceiba, entre otros aspectos que tienen que ver con el servicio que va a ofrecer y por supuesto también los trabajos que se están llevando a cabo para mejorar la atención médico-hospitalaria del Seguro Social a todos los derechohabientes. 7:22, pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar con nuestra programación. En esta segunda parte del programa quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Mónica Ayala Guerrero. Ella es directora general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que por cierto el día de mañana dará por inaugurado el Centro Especializado Integral de Atención Ambulatoria, conocido como La Ceiba. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenos días, gracias Ernesto por invitarme nuevamente, es un placer estar acá y sí, feliz porque mañana inauguramos nuestro primer centro especializado integral para la atención ambulatoria, La Ceiba, el cual hemos trabajado por mucho tiempo. Si recordamos y remembramos prácticamente monumento a la corrupción que el Seguro Social heredó,
en el que se adquirió un inmueble que era un hotel, y el ex vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, de hecho decía en mayo del 2018 que se había adquirido este hotel para poder utilizarlo como el primer policlínico pediátrico del Seguro Social, y que en diciembre iba a estar ya inaugurado, que iba a haber una inversión para la adecuación de 13 millones. Y pues bueno, nosotros como gobierno del presidente Bukele heredamos este inmueble sin haber hecho nada de lo que se prometió, con una farsa total. De hecho, la inversión que el Seguro Social ha realizado para poder adecuar este centro especializado es de 5.5 millones. Ya está listo en su condición para ofrecer. ¿Qué servicios va a ofrecer este nuevo centro de atención? El día de mañana vamos a hacer la inauguración oficial. Contamos con la consulta de dermatología, geriatría, ortopedia. Vamos a aperturar 1.300 cupos nuevos para hemodiálisis. Estos cupos no se están desplazando de otros centros, sino que son cupos nuevos que vamos a tener para pacientes con insuficiencia renal. Vamos a tener también la consulta de oftalmología. Hemos construido 3 quirófanos con todos los estándares y de primer mundo para realizar 600 cirugías al mes de oftalmología. Es importante explicarle a la población que toda el área de oftalmología va a empezar sus operaciones hasta el 12 de abril. El resto comienza el lunes 27. Nosotros inauguramos este viernes 24 y el lunes ya está todo funcionando, hemodiálisis. Estamos desplazando el área de entrenamiento de la diálisis peritoneal continua ambulatoria que está en el Hospital Médico Quirúrgico para La Ceiba. La Ceiba va a venir a ser un comodín para el Seguro Social. ¿Por qué? Porque al poder mover y empezar a utilizar La Ceiba, vamos a poder hacer otra serie de proyectos, liberar espacio en el consultorio de especialidades, liberar espacio en el Hospital General, en la Unidad Médica Tlacat, en el Hospital Médico Quirúrgico, y vienen muchos más proyectos debido a que ya vamos a tener este centro con el cual hemos estado trabajando con todo el corazón en las manos para poder tener el primer centro con alma a nivel de Latinoamérica, porque buscamos tener una atención humana, cálida, digna, de primer mundo y que cumpla con todos los estándares internacionales. La verdad, estamos trabajando muy fuerte para poder cambiar el Seguro Social, y de hecho La Ceiba es nuestra insignia, nuestro primer centro totalmente diferente, la nueva marca del Seguro Social. Realmente queremos transformar toda la institución y es lo que estamos trabajando para los pacientes. Entonces, ¿por qué oftalmología va a comenzar a funcionar hasta el 12 de abril? He estado pidiendo a toda la población, y lo digo nuevamente ya que tengo la oportunidad, por favor actualicemos nuestros datos. Actualizate.is.gov.sb. Se realizan al día 800 procedimientos de oftalmología en el consultorio de especialidades, en Sacamil y en Santa Tecla. Y por eso vamos a tener que desplazar 73 equipos para la medición de campos visuales, para la medición de la presión intraocular, microscopios oftalmológicos, así como también 10 equipos quirúrgicos. Y estos equipos tardan alrededor de 72 horas en calibrarse. Por eso vamos a ocupar el tiempo de vacaciones para poder desplazar todo este equipo oftalmológico. Nos vimos en la organización. Queríamos empezar a trabajar los sábados anteriores para sacar todos estos procedimientos, pero hubo un día en que solo teníamos 400 datos de pacientes. Entonces, por eso le pido a la población que por favor actualice sus datos para que nosotros podamos informarle si hay algún cambio en su consulta, si hay algún adelanto de un procedimiento. Es para eso que necesitamos sus datos. En actualizate.is.gov.sb o en Punto Seguro en los centros. Y si alguien tiene la duda, por ejemplo, de decir, ¿y dónde voy a tener mi consulta de ortopedia el día lunes 27? Tenemos 2 teléfonos reservados para esto en el call center, en el 2244-4780. Hemos habilitado este número solo para los casos de La Ceiba, así que si usted tiene dudas, si su consulta de geriatría, si su consulta de dermatología, si su consulta de ortopedia, ¿a dónde la va a recibir? Puede llamarnos a este call center, y si no, hemos habilitado un canal solo para chat al 7071-1000, opción 1. Acá va a ser un chat
exclusivo para los casos de La Ceiba, y sí explicarle a la población oftalmología, tanto procedimientos como consultas como cirugías del área metropolitana van a comenzar a funcionar en La Ceiba a partir del 12 de abril. ¿El por qué? Por lo que te explicaba, que tenemos que calibrar y mover equipos y tienen que ser movidos por las empresas y no queremos arruinar ningún equipo, entonces sí tardamos alrededor de 72 a 96 horas, y para no suspender nada, para no incumplir con ningún paciente, hemos decidido hacerlo en el periodo de vacaciones, y al regresar de vacaciones pues ya tendremos toda la oftalmología en La Ceiba. Vamos a tener una cobertura de alrededor de 1.100 a 1.200 pacientes diarios, lo que se van a atender en La Ceiba. Ok, a ver, hablamos de un sistema de automatización importante para poder mejorar los servicios de eso. Voy a hacer una pausa y regresamos un poquito para hablar, y también del tema de la descentralización. Esto va a contribuir, desde luego, a descentralizar muchas áreas que también se vuelven a veces, digamos, cargadas por no tener a lo mejor las infraestructuras o también esa visión de poder ahora descentralizar estos servicios, ¿cierto? Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros, son las 7:31. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Conversamos con la doctora Mónica Ayala, directora general del Instituto del Seguro Social. Alguien me pregunta acá que si podría, Ernesto, nuevamente mencionar, aquí está, nuevamente mencionar los servicios que se van a dar. Oftalmología, decía. Los servicios que vamos a tener en nuestra Ceiba va a ser ortopedia, dermatología, la clínica de cuidados paliativos, la primera clínica de detección temprana de cáncer. Esto es nuevo. Todo paciente que tenga sospecha de cáncer debe ser referido a esta clínica para de manera temprana y oportuna poder tratar cualquier cáncer. Oftalmología. Vamos a tener 1.300 cupos nuevos de hemodiálisis, vamos a tener también consulta de nefrología, vamos a tener el entrenamiento de la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que esto actualmente se encontraba en el Hospital Médico Quirúrgico, ahora va a estar en La Ceiba, y también vamos a tener pues todos los servicios de apoyo, las evaluaciones prequirúrgicas que se hacen para los pacientes de ortopedia, que antes se hacían en Atlacat, por ejemplo, ahora se van a realizar acá en La Ceiba. Oftalmología, sí es importante que la población sepa que va a comenzar a funcionar a partir del 12 de abril, porque tenemos que desplazar todos los equipos. Procedimientos de oftalmología, consulta de oftalmología y cirugías de oftalmología inician hasta el 12 de abril. El resto inicia a partir de este lunes 27. Si usted tiene dudas de dónde va a recibir su atención, hemos habilitado 2 números para que la población pueda contactarnos. Al call center, que se ha habilitado solo para los casos de La Ceiba, al número 2244-4780 y WhatsApp 7071-1000, opción 1. En este solo chat. Y de hecho me encanta ver el render que estamos pasando ahorita, porque está idéntico o mejor. O sea, hemos tratado de humanizar todos los espacios, que los pacientes al estar... De hecho, ayer alguien visitaba la unidad de hemodiálisis y decía, ahora sí dan ganas de enfermarse, porque realmente vamos a tener el corazón en las manos en todos nuestros servicios y vamos a cambiar todo lo que el Seguro Social heredó. Este centro viene a dignificar a nuestros empleados y a nuestros pacientes. Fuera de cámara, pues hablábamos el hecho de cuántos proyectos tratamos. Al tomar la administración, el presidente Bukele nos ha encomendado de que cambiemos los servicios de salud, que rompamos paradigmas, que logremos que lo público sea incluso igual o mejor que lo privado. Entonces, al heredar este hotel, surgieron varios proyectos. ¿Qué hacíamos? ¿Para qué lo utilizamos? Y vino lo que hablabas antes del corte, de que realmente teníamos que ver que los pacientes que estaban sumamente saturados, como por ejemplo en el consultorio de especialidades, ver cómo liberábamos esos espacios y también optimizar tiempo y el lugar. Varios objetivos, la oxigenación, la liberación de espacios, de tiempo, el acortamiento y sobre todo la inmediatez, porque es un lugar que inmediatamente es accesible, ¿no? Y eso era lo que decíamos, ya tenemos el lugar, ¿para qué lo utilizamos? Y ¿para qué gastar más? Y fue que empezaron todos estos proyectos, con también la introducción de la tecnología, que es sumamente importante
La ceiba va a ser totalmente automatizada, queremos que sea cero papel, va a contar con los kioscos de confirmación de cita que tenemos ya en el consultorio de especialidades, en el Policlínico Sacamil y en el Hospital de Oncología. Con esto se acorta totalmente el proceso, el paciente ya no necesita llevar su comprobante de cita, que es el papelito que le daban a los pacientes, ahora llega al kiosco, introduce el DUI y automáticamente se confirma su cita, y esto enlaza todo el expediente electrónico, a toda la agenda electrónica, y el paciente ya sale con sus citas, el médico ya no tiene que estar escribiendo, sino que automáticamente ya salen todas las recetas. Los procesos, después de tener 4 a 5 horas, a 6 horas, ahora se acortan de 50 minutos a 1 hora y media. Así están hoy, ya automáticamente pasa a farmacia y ya a los pacientes se les dice en la ventanilla tal para retirar sus medicamentos. Los pacientes que ya vieron eso en el consultorio de especialidades son testigos que realmente estamos trabajando por cambiar el seguro social. Yo sé que no estamos donde queremos, sé que falta mucho, pero heredamos más de 30 años de abandono en el seguro social. Todos los proyectos que estaban pendientes los estamos realizando. El Hospital Médico Quirúrgico lleva 35 años esperando un nuevo hospital médico quirúrgico, y nosotros hemos retomado ese proyecto y lo vamos a heredar como gobierno del presidente Bukele. También el Hospital 1 de Mayo, más de 52 años esperando ser construido. Entonces, cuando llegas y ves tantas deudas, tienes que empezar a priorizar por dónde salir, doctora, y pues acá estamos dando ya los resultados. Así es, doctora. Extracámara hablábamos acerca de cómo se ha logrado mejorar áreas, como por ejemplo el grado de atención para los derechohabientes. Le puse la experiencia con mi madre, que recién visité una de ellas, y inmediatamente se le facilitó por todo el sistema, que usted me dice que no está automatizado, pero inmediatamente la acción humana de los colaboradores que hay ahí, de los trabajadores, inmediatamente fue, y eso era para todo el mundo, no era solo para nosotros, ¿no? El tema de la automatización es importante. Y da satisfacción ver que no tengas que interceder en un proceso para que se trate bien a un paciente. No es que usted nos llamó y dijimos, vale, mamá de Ernesto, por favor, trátenla bien. No, es una nueva filosofía de trabajo, es una nueva manera de actuar, y poco a poco se va transformando. Invito a todo el personal del Seguro Social a que siga cambiando, a que siga trabajando con el corazón en las manos, porque solo trabajando así, pensando que es nuestra familia, pensando que somos nosotros mismos, vamos a poder hacer la diferencia. Y también es importante, nadie da lo que no tiene. Y tanto los pacientes, las instalaciones, todo estaba en abandono, pero también el personal. Y nosotros hemos tenido que llegar y cambiar eso. Entonces, paso a paso, vamos transformando. La tecnología es sumamente importante. No solo introducir proyectos de innovar, sino que realmente el Seguro Social heredó todo el software y el hardware de abajo del año 2000. O sea, totalmente obsoleto. De hecho, hace 2 días creo que me enviaban la foto donde ya estamos cambiando absolutamente todos los servidores sumamente obsoletos de más de 25 años de funcionamiento. Si todos sabemos, el celular después de 1 año y medio ya ni no funciona. Ya va, la batería se agota, ya hay que ir actualizando, ya va quedando como en desuso. Igual es un equipo informático. E imagínense llegar y heredar equipos de más de 25, 30 años de funcionamiento. De hecho, recuerdo que alguien hacía la broma, es que si desconectas esto y ya no vuelve a encender. Entonces es el punto que ha tocado cambiar absolutamente todo en el Seguro Social para lograr los cambios que estamos viendo. Enlazar la agenda electrónica, enlazar el expediente electrónico, y tratar de automatizar y con la tecnología mejorar procesos que antes eran tediosos, que el paciente tenía que desplazarse por varios pisos para confirmar una cita, y ahora automáticamente solo con introducir su DUI ya queda confirmada su cita. Ok, doctora, el área de farmacia y cobertura de la medicina, ¿cómo se ha logrado o qué avances se ha tenido? Porque siempre ha sido demandante, ¿no? Y crítico de que se ha tenido deficiencias en estas áreas, pero ¿se ha mejorado esto? Sí, de hecho, ese ha sido otro de los pilares y otro de los pilares de trabajo y otra de las deudas que heredamos. De hecho, ahorita tenemos ya una cobertura
del 99.5% casi que del cuadro básico. No tenemos desabastecimiento. Ha tocado implementar muchas acciones como administración, porque sí hemos tenido incumplimientos de proveedores, pero nosotros hemos visto la manera para que ningún paciente se quede sin sus medicamentos. Ya tenemos todos estos medicamentos. Nuestro cuadro básico de más de 796 fármacos se encuentra completo. ¿Sabes un dato importante? El gobierno del presidente Bukele recibió un abastecimiento del 40% en todas las farmacias, y nosotros hemos logrado llegar a más del 99%. Es trabajo. De hecho, el año pasado se gastaron $100 millones en solo la adjudicación de todo nuestro cuadro básico, y este año que hemos agregado nuevos fármacos, que hemos sacado fármacos que estaban en desuso y poner mejor tecnología en los medicamentos, hemos logrado, pues hemos aumentado 120 millones los costos de este 2023 para compra de medicamentos, y ahorita ya nos encontramos, pues todos ya están adjudicados y solo en el proceso de recepción de los medicamentos en nuestros almacenes. La verdad es un trabajo difícil y siempre hay a veces factores que están tratando de sabotear la gestión, pero como lo que sobra es voluntad y fuerzas para trabajar, y que los pacientes, el centro de toda la gestión es el paciente, nosotros buscamos los medios para que los pacientes siempre tengan lo que necesitan. Qué bueno. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, hablemos un poco también sobre el tema del trasplante renal. Creo que también es otra de las demandas fuertes que se tienen. Y de hecho, recientemente se conoció, me gustaría que pusiéramos en perspectiva la lámina que teníamos con relación a ello, de ese entendimiento, y que busca de alguna manera atender a la población que obviamente es afectada. El Seguro Social desarrolló con éxito el trasplante de riñón 900, ¿no? Interesante, ¿no? Sí. Qué bueno. Son buenas noticias. Voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros, y a quienes están enviando preguntas, pues vamos a darle lectura. Sin duda alguna son y representan parte del interés por conocer cómo se ha mejorado aspectos que tienen que ver con el tema de farmacia, el tema de estas enfermedades que tienen que ver mucho con los riñones y de la atención que se está brindando, ¿verdad? Ya veíamos una noticia interesante, la operación de trasplante, la 900 ya, ¿no? De hecho, el miércoles pasado tuvimos nuestro trasplante renal número 900, 900 vidas transformadas, 900 familias cambiadas. La insuficiencia renal es una enfermedad sumamente delicada que llega a cambiar la vida de cualquiera que la padece, y es importante que la población se cuide, que coma saludable, que haga ejercicio, que tome suficiente agua, que evite todas las cosas conservadas, porque la falla renal está cada vez cobrando más vidas. Sabes que mensualmente se diagnostican de 40 a 50 pacientes con enfermedad renal. Entonces, por eso la importancia de tener más tratamientos para nuestros pacientes, y por eso la Ceiba va a tener 1.300 nuevos cupos, pero no es solo tener más cupos para un tratamiento dialítico, sino que ¿qué vamos a hacer? Este año el ISSSTE va a estrenar un proyecto que se llama Frenalis. Okay. Frenar la enfermedad renal en el ISSSTE. Entonces, con esto vamos a optimizar desde nuestra atención primaria y secundaria, detectar aquellos pacientes que potencialmente pueden ser candidatos a futuro a desarrollar una falla renal, y ver cómo prevenimos o acortamos el paso, o sea, evitamos que llegue a tener una falla renal terminal. El tratamiento definitivo para la insuficiencia renal es el trasplante renal. Entonces, el Seguro Social es pionero en los trasplantes renales. Desde 1985 se están realizando, y el miércoles pasado pues contábamos hasta con el fundador del programa de todo el trasplante renal, y hicimos pues esa felicitación a la vida. Claro. Realmente el trasplante es dar vida, es una segunda oportunidad. Y algo, yo te mencionaba que la Ceiba iba a ser prácticamente un comodín, que al mover, al empezar a funcionar, muchas cosas iban a pasar. Se va a trasladar la diálisis, el entrenamiento de la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que actualmente está en el Hospital Médico Quirúrgico. Al trasladarlo a la Ceiba, vamos a poder ampliar el área de trasplante renal en el Hospital Médico Quirúrgico, y ya no solo vamos a realizar un trasplante renal semanal, sino 2.
Con esto vamos a aumentar la cobertura y también nos estamos preparando para la entrada en vigencia de la ley de trasplante de órganos y tejidos. También por eso fue que firmamos un convenio con la organización más grande y que más experiencia tiene a nivel mundial en trasplante, que es la Organización Nacional de Trasplante de España, el Seguro Social. Firmó un convenio para cooperación técnica, para entrenamiento médico, así como para divulgación y poder seguir siendo los pioneros en trasplante, y ahora ya no solo tener el programa de donante vivo, porque ese es actualmente el que se da, que alguien dona su riñón, sino que también ya podamos tener el marco jurídico que por tanto tiempo El Salvador no ha tenido, que es la ley para trasplante de órganos y tejidos cadavéricos. Entonces, pues vienen todas esas cosas para el Seguro Social. Tenemos el proyecto del nuevo hospital médico quirúrgico, que yo sé que ese va a tardar pues más de 2 años, pero ahí vamos a tener un piso entero solo para trasplante de todo tipo, UCI para trasplantados. Entonces, de verdad estamos trabajando por mejorar las condiciones. ¿Y ese está ubicado? Y porque los derechohabientes nos lo merecemos. Ok, ese está ubicado, ese donde se va a remozar lo que está la infraestructura, o es nuevo ahí. No, donde está el actual hospital médico quirúrgico, que es en las canchas. Sí, el doyo que le decíamos, ¿no? Antes, que de hecho fue un hospital transitorio, y por más de 35 años lleva siendo el hospital médico quirúrgico, que era un hospital transitorio. Que nació por el tema del terremoto y se llevó ahí, se quitaron las canchas de fútbol que había en aquel entonces y ahí se hizo, si recuerdan. Pues ahí sigue siendo el hospital médico quirúrgico y no vamos a destruir esa zona, de hecho la vamos a mejorar. En alrededor de 2 meses vamos a entregar la nueva área de emergencias y observación que se construyó en un área que teníamos entre parqueo y basurero. Ahí se está haciendo una nueva área para poder ir moviendo y poco a poco reconstruyendo lo que es el actual hospital médico quirúrgico. Pero ojo, este no es el proyecto del que yo hablo, de que vamos a tener un nuevo hospital médico quirúrgico. Vamos a contar con 2 nuevos hospitales que van a estar en la Ciudadela Montserrat. Vamos a tener el nuevo Hospital 1 de Mayo y el nuevo Hospital Médico Quirúrgico. Entonces esa área va a ser conocida como el Complejo Hospitalario de Lis, porque vamos a tener 2 hospitales nuevos y el actual Hospital Médico Quirúrgico se va, pues mi proyecto es que pase a ser un centro nefrooncológico donde tengamos emergencia y hospitalización solo para pacientes renales y para pacientes oncológicos. Eso sí va a pasar con el tiempo, pero es uno de los proyectos que vamos a dejar escritos y que vamos a dejar para que puedan ser usados por los salvadoreños, transformando este sistema de salud, y como el presidente lo pide, que el centro de toda la gestión sea la persona, sea el salvadoreño, sea en este caso el paciente. Entonces esos son los proyectos que tenemos con los 2 nuevos hospitales. Y ahora la Ceiba, que es el tema del que estamos hablando, pues va a venir a dar muchas más oportunidades. Imagínate, con la apertura de la Ceiba, con la utilización de un inmueble que el gobierno anterior no supo utilizar, vienen ¿cuántos proyectos? Ampliar trasplante renal, vienen nuevos cupos de hemodiálisis, vamos a poder liberar los 2 quirófanos de oftalmología que actualmente están en el Policlínico Sacamil y que van a pasar a la Ceiba. Ahí vamos a poder hacer la clínica de mano para todas las cirugías plásticas en las que se tenga que hacer liberación de algún trigger de dedos, túnel del carpo, cirugías de codo. Entonces vamos a poder liberar espacio que tenemos actualmente en el Hospital Policlínico Roma y aumentar todas las cirugías de rodilla y de cadera que tenemos de ortopedia. También vamos a liberar 2 pisos del consultorio de especialidades, vamos a ampliar las áreas para que los pacientes no estén apuñados en el actual consultorio de especialidades, y vamos a trasladar la consulta de hospital de día del Hospital General al consultorio de especialidades. Con esto amplío la emergencia del Hospital General y hacemos más quirófanos. Imagínate todos los cambios que he descrito por utilizar un inmueble que el Seguro Social tenía en total abandono. Esto es utilizar y cuidar bien los fondos de todos nuestros derechohabientes, porque como dice el presidente Bukele, el dinero alcanza cuando nadie roba, y eso es lo que estamos haciendo, usando de la mejor manera lo que heredamos, porque el Seguro Social heredó la misma Ciudadela Montserrat. ¿Qué estamos haciendo? Utilizándola. El Seguro Social heredó este hotel. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo el primer consultorio de toda Latinoamérica especial integrado y que va a ser un centro con alma. Estamos utilizando lo que la institución tenía para poder darle lo mejor a los salvadoreños y hacer proyectos.
Eso es simplemente. Lo que pasa está que antes los proyectos se hacían, se había un interés económico. No vamos lejos en unos proyectos que hemos realizado a nivel cardíaco, que son los TAVIs, son la colocación de válvulas aórticas o sustitución de válvulas a través de cateterismo cardíaco. Es indignante que estos proyectos hayan estado pendientes por más de 10 años por falta de una firma, cuando el Seguro Social pagó el especialista para que se fuera a México y a Italia para formarse en esta área. El profesional, el doctor Bonilla, regresa y simplemente lo dejan en cateterismo, haciendo cateterismo cardíaco, sino por lo que el Seguro Social había invertido. Viene pues esta administración, el gobierno del presidente Bukele, ¿qué hace? Utiliza lo que el Seguro Social... Sacar el provecho de lo cual se ha invertido, ¿no? Y es indignante que haya habido una lista de más de 20 pacientes, que fue la que yo encontré, y que puedo asegurar que muchos pacientes murieron esperando esa lista, esperando que se pudiera aprobar estos proyectos, y ahora el paciente recibe un cambio valvular a través de un procedimiento mínimamente invasivo, a través de un solo pinchón donde se introduce una guía y el paciente es dado de alta en 24 horas. Y antes, ¿qué tenía que hacerse? Una cirugía de corazón abierto, el paciente ingresado por más de 15 días. Imagínense la calidad de vida de esa persona con una herida grande a un pinchoncito y se va de alta el siguiente día. Entonces, en eso también hemos sido pioneros en toda Centroamérica. Somos el único país... En especializar, en capacitar a sus médicos, ¿no? Invertir y en realizar este tipo de procedimientos innovadores. De hecho, somos el único país de toda Centroamérica en que tiene las 3 tecnologías de las válvulas a utilizar. Cada vez que hacemos procedimientos, vienen médicos de otros países de Centroamérica. De hecho, hace poco nos acompañó en enero, nos acompañó un médico de Italia para poder validar uno de nuestros nuevos procedimientos. Entonces realmente el Seguro Social está avanzando a pasos agigantados, porque estuvo dormido por más de 30 años y tocó llegar, zamaquearlo, levantarlo y que camine. Y eso es lo que estamos haciendo, poco a poco. Es bueno escuchar toda esa transformación que se está haciendo, pero tengo que preguntarle cómo está la relación con los médicos. Pues recientemente escuché una noticia del sindicato de médicos que denunciaba que hay 480 especialistas menos en el Seguro Social. ¿Es cierto esto o no? La relación con los médicos actualmente se encuentra muy bien. Los sindicatos pueden quejarse por X cosas, pero es primera vez que la administración ha contratado tantos especialistas. Hay algo que sí vino a afectar y que es importante. En el gobierno del FMLN se redujo la capacidad para poder ser escuela y se disminuyó la cantidad de residentes o médicos en formación. Y de formarse alrededor de 20 especialistas por área, se empezaron a formar 6 o lo más 8. Entonces eso fue lo que causó la disminución, pero si comparamos, nunca antes el Seguro Social había tenido tantos médicos ni había tenido la disminución de acortamiento de horas o de contratos, y ahorita tenemos 395 médicos formándose en el Seguro Social en las diferentes especialidades y subespecialidades. Son médicos que en 3 años, 4 años pasan a ser los especialistas y los subespecialistas del Seguro Social. Eso es invertir. Eso es apostarle al talento humano. No vas a ahorrar disminuyendo la cantidad de médicos que formas, sino que ¿de qué manera vas a ahorrar? Sería en contraposición de lo que estás servicios diciendo. Y ahora nosotros preferimos formar profesionales, preferimos tener más personal comprometido en el ISS y preferimos y hemos escogido utilizar todo lo que tenemos para que sea de beneficio para los pacientes. Y lo seguiremos haciendo porque nuestro objetivo es heredar un nuevo y un mejor Seguro Social. Qué bueno, si es desde luego bajo esa lógica de lograr la humanización, de mejorar los servicios de los cuales nos ha hablado, pues el mejor de los éxitos para esta gestión, y esperamos que sin duda alguna todo sea por el bien del derechohabiente, a quien de alguna manera es el objetivo principal, como usted lo dice, de toda la transformación y la regenería que se está haciendo. El tiempo se nos fue, pero lo importante es que la noticia la tenemos. Mañana ya se apertura, se da por inaugurada, pero inicia sus operaciones el día lunes. Lunes, ¿verdad? Y vamos a contar horarios de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche, para que todos nuestros pacientes continúen con sus tratamientos dialíticos. Así que los esperamos mañana para que vean cómo está quedando La Ceiba, el primer centro con alma, sirviendo con alma y dando lo mejor para los derechohabientes. Gracias por la oportunidad y vamos a heredar un nuevo y un mejor Seguro Social, y que Dios nos bendiga a todos. Qué bueno, felicitaciones. Por mi parte, eso es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.